Este jueves se van a realizar elecciones en todas las cortes superiores del Perú, así como en la Suprema, integrada por 15 magistrados supremos. Es curioso, hay 15 jueces supremos titulares y 36 provisionales que no votan. Solamente vota una minoría, que son los 15 jueces titulares. De esos 15 jueces supremos titulares, hay 3 que se postulan, que se han autopresentado para ser candidatos a presidente de la Corte Suprema, y el presidente de la Corte Suprema es el presidente del Poder Judicial, cargo que ostenta actualmente la doctora Elvia Barrios, que deja esas funciones a fin de este mes. Uno de los candidatos es el doctor Carlos Arias, magistrado juez desde hace 19 años, supremo desde hace, tengo entendido, 5 años, especialista en temas civiles, en derecho civil, y que postula con un programa de acción para los 2 años durante los cuales se ejercería la presidencia del Poder Judicial. Dígame, por favor, de ese programa que usted presenta, que tiene aspectos técnicos, ¿qué le parece lo más importante que usted se compromete a realizar si fuera elegido presidente del Poder Judicial? Señor periodista, muy buenos días con todos y buenos días a la audiencia de este programa. Vean, si hay algo importante que se ha revelado con motivo de mi participación, es el poder identificar el problema que tenemos con la ejecución de las sentencias. Quiero graficarlo. En el Poder Judicial hoy tenemos 3.100.000 expedientes como carga procesal total. 3.100.000. De esos 3.100.000, 970.000 son procesos en trámite, que están pendientes de sentenciar y de emitir sus autos finales en lo que corresponda. Pero hay 2.100.000 expedientes pendientes de ejecutarse. Ya están resueltos, lo que falta es ejecutarlo. Allí necesitamos focalizar el tema del trabajo desde la gestión. ¿Por qué? Porque todo ciudadano, como es natural, cuando va e inicia un juicio, lo que espera es que se ejecute sus decisiones, sus sentencias. No tener una sentencia para tenerlo colgado en la pared, sino para lograr que su derecho se haga efectivo. ¿Y cómo piensa usted conseguir que esos 2 millones de decisiones judiciales sean ejecutadas? Hay un problema que hay que resolver en el Poder Judicial en primer lugar. El trabajo de todo juez orientado a avanzar con la ejecución no tiene valor. No tiene valor hoy día. Es decir, cuando un juez va, por ejemplo, a un proceso de ratificación o un juez debe de ser calificado en su producción, solo le cuenta sentencias y autos finales. No le cuenta el trabajo de ejecución. El juez puede decir, pero yo mire, he hecho tanto trabajo acá. Eso no cuenta para la producción. La producción solo cuenta el documento. Exactamente, el documento. Explíquenos en principio, y además de las propuestas, en principio, ¿por qué es que no se ejecutan estas resoluciones? Ahí viene el tema. No hay ningún incentivo para que el juez o los servidores y auxiliares se aboquen a ese trabajo, porque claro, el magistrado también tiene que estar pensando en su propia situación. Necesito resolver estos procesos porque solo así me van a calificar, porque luego si no hago eso, lo que va a ocurrir es que me digan, no tiene producción, no sirve para el trabajo y por tanto inestabilidad en el sistema. Eso tenemos que cambiar. Eso es en primer lugar, aprender a reconocer que ejecutar las sentencias también es importante como resolver los procesos. Es una justicia incompleta, ¿no? Es una justicia incompleta. Imagínese usted, por ejemplo, comparemos con una empresa cualquiera. Una empresa produce un producto para satisfacer una necesidad del usuario, pero no para estoquearse de productos. Claro. Muy bien, nosotros producimos sentencias y resolvemos procesos para satisfacer una necesidad, la efectividad de la tutela del derecho. Pero si esa necesidad no la satisfacemos, ¿qué ocurre en la realidad? Tenemos la desconfianza de la ciudadanía, una percepción negativa de la ciudadanía. Y hay que darle la razón cuando la ciudadanía señala, esta justicia es morosa. Por supuesto, y yo diría, no hay, nada más parecido a la injusticia que la justicia tardía. Por esa razón, quisiera en esta etapa, en esta nueva etapa del desarrollo del trabajo judicial, imprimir un nuevo significado de la justicia. Como decía el magistrado americano Posner, la justicia también significa eficacia. Y hay que demostrarle al ciudadano que eso es así. Por ejemplo, una madre de familia que ha luchado por una sentencia de alimentos, ya logró y no puede ejecutar la sentencia de alimentos. Un pensionista
que invirtió toda su liquidación de beneficios en comprarse un departamentito para alquilar y generarse una renta para su etapa final de la vida. Resulta que el llamado comúnmente inquilino, es un arrendatario, no paga la renta y la persona se ve en el problema de cómo lograr que desocupe el inmueble. Es una pesadilla. Un inversionista cualquiera necesita solucionar o destrabar un proceso judicial para tener más recursos disponibles y reinvertir en su negocio. Y el Estado, mire, esto es curioso, pero el ciclo es completo. El Estado necesita solucionar sus problemas con las empresas para recaudar más. Y también están los procesos trabados en ejecución. Todo esto, destrabar, ese es el trabajo que nos corresponde en un primer momento. Señor Díaz, usted es una presentación de la idea que se hace de su tarea desde el punto de vista funcional. Usted es un juez, quiere que sus servicios funcionen con eficiencias y se destraben. Pero la opinión pública piensa más en términos a su nivel, yo no digo de la justicia de las instancias más bajas, a su nivel de que hay independencia política. Y por eso le pregunto, ¿qué garantías da usted de no responder a sesgos políticos de un lado u otro? Porque sabemos que estamos ante la inminencia de algunas decisiones en casación de la Corte Suprema, Sala Penal, que van a ser decisivas en la lucha contra la corrupción. Estoy pensando en el caso de Lava Jato, pero no solamente ese. Si usted fuera presidente de la Corte Suprema, va a tener de todas maneras que ver con casos graves de los que depende que un día se diga nuestro país supo sancionar o una vez más primó la impunidad. ¿Qué garantías da de que usted, además de sus dotes como administrador y sus responsabilidades funcionales, van a garantizar una autoridad independiente y al mismo tiempo severa? Esa es la garantía que propongo. Vea, el trabajo que le decía hace un momento es un trabajo de abajo hacia arriba, de cambiar el Poder Judicial de abajo hacia arriba, pero también en el plan se dice cambiemos de arriba hacia abajo. Finalmente, hoy la Corte Suprema es una Corte Suprema con varias cabezas, porque en las especialidades que tenemos en la Corte Suprema hay varias salas, y al haber varias salas, cada una puede tener una manera de resolver o de decidir, y pudiera generarse un riesgo de contradicción entre una y otra. La idea es tener que cerrar ese vértice. ¿Nos va a decir cómo se va a poder lograr esa unidad como criterio? Después de una breve pausa, por favor, porque es muy importante que nos diga cuál es su idea sobre la homogenización de criterios en la decisión, sobre todo de los casos penales por casación, que están pendientes, de los que depende en mucho el proceso de lucha contra la corrupción en nuestro país. Retomamos nuestra conversación con el señor Carlos Arias, juez supremo y candidato a la presidencia del Poder Judicial. Juez supremo Carlos Arias Lazarte, quien es candidato a ser presidente de la Corte Suprema en elecciones que se llevarán a cabo este jueves. Nos había dicho primero que tiene una visión de cómo se puede mejorar la calidad funcional de la toma de decisiones judiciales y de la ejecución. Nos ha dicho que hay 2 millones de sentencias que no se ejecutan, que están pendientes. Es el doble de las que están pendientes todavía de sentencia. Pero hay un problema diferente, que es lo que pasa en la cúspide, en la Corte Suprema, particularmente en la sala de casación. Estamos ante una decisión inminente para el 20 de diciembre de este mes, que va a marcar un hito definitivo en la lucha contra la corrupción en el Perú. Y sucede que hay dos salas penales diferentes, presididas una por el juez San Martín y otra por el juez Víctor Prado. Ambos han sido presidentes, creo, del Poder Judicial, y no tienen el mismo criterio necesariamente. ¿Cómo hacer para que el justiciable sepa que vaya a una sala o a otra es independiente porque hay criterios homogéneos? Bueno, precisamente una de las propuestas que tengo es poder construir una Corte Suprema vértice. ¿Eso qué significa? Significa que no existan pluralidad de salas que tengan competencias similares o idénticas. Porque el que exista pluralidad de salas con competencias idénticas genera riesgos de contradicción de criterios y es natural que se pudieran dar. Para esto, lo que he propuesto es la necesidad de empezar a debatir una nueva ley que se denominará el Código de la Casación en el Perú. ¿Qué supone? Supone que la Corte Suprema
en lugar de estar preocupada por la descarga procesal, lo que debiéramos de estar preocupados es en construir una cultura de precedentes, ¿no? Marcar la ruta hacia donde se debe interpretar y aplicar el derecho. Esa debe de ser la gran misión de la Corte Suprema. Y entonces, hoy tenemos una dispersión legislativa en materia de casación. Por ejemplo, en materia laboral tenemos la nueva ley procesal laboral con regulación propia de la casación. También tenemos todavía en liquidación carga de la ley antigua, que es la ley procesal laboral, y si uno ve las dos leyes, tienen requisitos diferentes, causales diferentes, trámite diferente, etcétera, de la casación. Tienen la casación en el Código Procesal Penal, en el Código Procesal Civil, en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, en materia arbitral, es decir, una dispersión total que afecta definitivamente al ciudadano. Uh-huh. Lo que necesitamos es un cuerpo único, orgánico como procesal, que regule la casación en el Perú y podamos hacer que realmente la Corte Suprema funcione como está diseñado en la ley. Una sola sala penal, una sola sala civil y una sola sala constitucional. Pero necesitamos cambiar las reglas a nivel de la Corte Suprema. Eso no significa que esperemos a que salga la ley para tomar algunas acciones. Las acciones inmediatas tienen que ser evidentemente de apoyo a las actuales salas para descongestionar la carga que tienen. Vean, la Corte Suprema hoy tiene 61.200 expedientes pendientes de ser resueltos. Es una carga muy grande. Uh-huh. Ahora, doctor Arias, ya yendo hacia otro ángulo, ¿no? Vivimos en una crisis institucional que se ha agudizado en los últimos meses, acompañado también de una crisis política en donde los poderes del Estado se encuentran enfrentados. Y no es una tensión regular, no es la tensión de siempre. Hay desde el Ejecutivo una degradación de la función de los fiscales y de los jueces. En lo que le compete a usted, ¿cuál debería ser la posición o cuál es la posición del Poder Judicial para poder salir de esta situación? Yo creo que el Poder Judicial debe de ser aquel que transmita a la sociedad confianza, que sea garante de seguridad jurídica, ¿no? Frente a cualquier conflicto que ocurra, sea entre poderes del Estado o sea entre Estado ciudadano, deberíamos de ser esa garantía de respeto de derechos en el país. Y entonces, si hoy tenemos a dos poderes públicos enfrentados, por ejemplo, los problemas que surjan de esos enfrentamientos y que vayan a tener que requerir decisiones judiciales, deben de resolverse por los canales institucionales. Doctor Arias, si nos permite, tenemos que hacer una pausa con el doctor Carlos Arias, magistrado y candidato a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y, por lo tanto, del Poder Judicial, un poder del Estado que tiene muchos retos, y uno de ellos también es el tema administrativo y las huelgas que se registran todos los años. ¿Cómo garantizar desde el punto de vista administrativo la operatividad del Poder Judicial? Vea, ese es un tema interesante el que usted pregunta. En el Perú y en el Poder Judicial, los trabajadores, con todo derecho, han venido haciendo sus reclamos respecto de la necesidad de mejoras salariales y otros beneficios. Pero quiero expresarles lo siguiente. Hace no más de 15 días atrás he concluido con un trabajo consensuado con todos los representantes de las organizaciones sindicales. Lo he hecho personalmente. Hemos definido un proyecto de ley que regule la carrera del servidor jurisdiccional. Uh-huh. Creo que es indispensable que el servidor jurisdiccional tenga también condiciones de bienestar, porque cuanto mejores sean esas condiciones, estoy seguro que el trabajo será más productivo. Ese proyecto ya lo hemos presentado al Congreso de la República. Está pendiente hoy del trabajo del Congreso y ojalá le den la prioridad. Haremos las gestiones para Hay muchos que sueñan con eso. Ojalá que usted tenga pero suerte. Creo que es importante. Y hay un tema que se quedó pendiente en la respuesta anterior, Bea. Sí. En la Corte Suprema, yo les decía que hay la necesidad de cambiar el marco normativo, tanto orgánico como procesal, pero hay un tema que he puesto en debate y que creo que merece la atención de todo el país. No podemos continuar con una jurisdicción permanente y una jurisdicción transitoria. La transitoriedad genera provisionalidad
no hay posibilidad de nombrar jueces titulares en órganos transitorios. Y la provisionalidad es un alto riesgo para la independencia. Claro. Necesitamos fortalecer, la propuesta será que órganos jurisdiccionales transitorios los convirtamos en permanentes. Son órganos que vienen años funcionando como transitorios. Están presupuestados, de modo que no es incrementar el gasto, es utilizar los recursos que tenemos disponibles para poder convertir a estos en permanentes y reforzar de esa manera la independencia con la que debe actuar todo juez en el Perú. Creo que eso es valioso para los fines de mejorar la justicia. Ahora tengo que hacerle una pregunta respecto a su candidatura. Usted es un hombre conocido por su dominio del derecho civil y se le atribuyen algunas sentencias importantes en materia tributaria. Se debe haber ganado algunos enemigos ahí entre los que han tenido que pagar mucho por decisiones inspiradas por usted. Y está compitiendo en buena cuenta con dos colegas que son vocales supremos como usted. Uno de ellos es Héctor Lama, que también es un civilista, y luego el señor Arévalo, Javier Arévalo, que es un laboralista. Más bien es poco frecuente que hayamos tenido presidente de la Corte Suprema laboralista, pero podría ser una primera vez. ¿Por qué cree usted que sus colegas deberían votar por usted? ¿Qué aporta usted, además de lo que los otros colegas suyos tienen como virtudes también? Vea, lo primero que puedo señalar es el debate y la exposición de los planes de gobierno propuestos han sido explicados a través y transmitidos al público a través de Justicia TV. De modo que lo que voy a decir no es nuevo. El plan de gobierno del doctor Héctor Lama, que está colgado en la página web del Poder Judicial, parte de un diagnóstico errado. ¿Y cuál es el diagnóstico? Que en el Poder Judicial existe 5,5 millones de expedientes. Eso no existe. Eso no existe. Y entonces yo no puedo hacer un plan de trabajo sobre situaciones que no son. Creo que allí hay un serio problema que debería de rectificarse. En segundo lugar, los temas que he puesto en debate, reposicionar a la Corte Suprema dentro del sistema judicial, trabajar la justicia de base para mejorar el acceso a la justicia, transformar digitalmente y hacer los esfuerzos para continuar todo aquello de bueno que han trabajado hasta ahora, en el caso de la doctora Barrios y otros presidentes anteriores, sobre la transformación digital, en eso me enfocaré. Pero también Arévalo. Sí, por cierto. Si ese es el punto bueno suyo, lo comparte con uno de sus Definitivamente, porque no todos van y deben hacer cosas novedosas. Tengan en cuenta lo siguiente, y eso es importante como lo he explicado en el plan. A partir de este año o de estos años, el Poder Judicial se va a conducir con visión de Estado y no de gobierno. ¿Por qué? Porque la Sala Plena ha tenido si se quiere, la voluntad de aprobar un plan estratégico institucional que marca la ruta desde el 2021 al 2030. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio concreto que le permite a usted pasar de una visión de gobierno a una visión de Estado? Que todo candidato no puede venir a generar, planes distintos, sino marcados en una ruta. El asunto es qué prioriza uno. ¿Cuál es la estrategia a seguir para llegar a ese punto? Y creo que la estrategia que lo he puesto públicamente es, desde mi punto de vista, la más adecuada. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor Arias, y esperemos también poder conversar con el doctor Arévalo, con el doctor Lama también, para conocer cuáles son sus planes de trabajo para el próximo periodo. Muchas gracias. Muchas gracias también.